Capítulo 12. Cosas que se deben tener en cuenta respecto de los beneficios por acción. Este capítulo comenzará con dos consejos dirigidos al inversor que inevitablemente tienen unas consecuencias contradictorias. El primero es, no se tome en serio los beneficios de un único año. El segundo es, si presta atención a los beneficios a corto plazo, trate de localizar trampas para incautos en las cifras por acción. Si nuestra primera advertencia fuese respetada estrictamente, la segunda sería innecesaria. Sin embargo, es mucho esperar que la mayoría de los accionistas puedan basar todas sus decisiones sobre sus acciones en el historial a largo plazo y en las perspectivas a largo plazo. Las cifras trimestrales, y en especial las cifras anuales, reciben una gran atención en los círculos financieros, y esta atención difícilmente puede dejar de influir en el pensamiento del inversor. Es posible que necesite cierta formación en este terreno, porque está repleto de posibilidades engañosas. En el momento de redactar este capítulo, aparece en el Wall Street Journal el informe de beneficios de Aluminum Company of America, Alcoa, correspondiente al ejercicio 1970. Las primeras cifras que aparecen son las siguientes. Beneficio por acción. 1970. $5.20. 1969. $5.58. La diminuta letra A, que aparece en el superíndice, se explica en una nota al pie. Hace referencia al beneficio básico o beneficio antes de dilución, antes de imputar cargas especiales. Hay mucho más material en las notas a pie de página. De hecho, las notas ocupan el doble de espacio que las propias cifras básicas. Únicamente en relación con el trimestre de diciembre, los beneficios por acción que se declaran ascienden a $1.58 en 1970, en comparación con $1.56 en 1969. El inversor o especulador que esté interesado en las acciones de Alcoa, al leer esas cifras, podría decirse, no está nada mal. Pensaba que 1970 había sido un año de recesión para el sector del aluminio. Sin embargo, el cuarto trimestre muestra una ganancia respecto de lo que ocurrió en 1969, con unos beneficios del orden de $6.32 al año. Veamos. La acción cotiza a 62. ¡Caramba! Es menos de 10 veces los beneficios. Así las cosas, parece bastante barata. En comparación con las 16 veces los beneficios de International Nickel, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nuestro amigo inversor especulador se hubiese molestado en leer todo lo que pone en las notas a pie de página, habría descubierto que en vez de una única cifra de beneficios por acción correspondiente al año 1970, en realidad había 4, literalmente. Beneficio básico. 1970. $5.20. 1969. $5.58. Resultado neto después de cargas especiales. 1970. $4.32. 1969. $5.58. Diluido antes de cargas especiales. 1970. $5.01. 1969. $5.35. Diluido después de cargas especiales. 1970. $4.19. 1969. $5.35. En relación con el cuarto trimestre, únicamente se facilitaban dos cifras. Beneficio básico. 1970. $1.58. 1969. $1.56. Resultado neto. Después de cargas especiales. 1970, 0.70. 1969, 1.56. ¿Qué significan todas esas diferentes cifras adicionales de beneficio? ¿Qué beneficio es el verdadero del ejercicio y del trimestre finalizado en diciembre? Si el beneficio que se debe tener en cuenta respecto de este último periodo es de 70 centavos, el resultado neto después de cargas especiales, la tasa anual de beneficio sería de $2.80, en vez de los $6.32, y la cotización de 62 supondría multiplicar por 22 los beneficios, en vez del múltiplo de 10 con el que empezamos. Parte de la cuestión de los verdaderos beneficios de Alcoa se puede responder de manera bastante sencilla. La reducción de $5.20 a $5.01 para tener en cuenta los efectos de la dilución es claramente necesaria. Alcoa tiene un gran número de obligaciones convertibles en acciones ordinarias. Para calcular la capacidad de generación de beneficios de las acciones ordinarias a partir de los resultados de 1970, se debe suponer que el derecho de conversión será ejercitado en el caso de que a los tenedores de obligaciones les resulte rentable hacerlo. El importe, en el caso de Alcoa, es relativamente reducido y no merece en realidad un comentario detallado. Sin embargo, en otros casos, tener en cuenta los derechos de conversión y la existencia de derechos de suscripción de acciones puede reducir el beneficio aparente a la mitad o menos. Presentaremos ejemplos de un factor de dilución realmente significativo posteriormente. Página 439. Los servicios informativos financieros no siempre actúan de manera uniforme a la hora de deducir el factor de dilución en sus informes y análisis. Dilución es una de las muchas palabras que se emplean para describir los valores con términos del lenguaje de la dinámica de fluidos. Se dice que una acción con un elevado nivel de negociación es líquida. Cuando una empresa sale a bolsa mediante una oferta pública inicial, se dice que hace que sus acciones floten en el mercado. Antaño, cuando una empresa había diluido sus acciones con grandes cantidades de deuda convertible o con múltiples ofertas de acciones ordinarias, se decía que había aguado su capital. Se cree que este término tiene su origen en el legendario manipulador del mercado Daniel Drew, 1797 a 1879, que comenzó su carrera como tratante de ganado. Normalmente llevaba su ganado al sur, hacia Manhattan,
y le obligaba a tragar sal durante el camino. Cuando llegaban al río Harlem, el ganado bebía enormes volúmenes de agua para calmar su sed. Entonces Drew lo llevaba al mercado, donde el agua que acababan de beber hacía que su peso aumentase. Eso le permitía obtener un precio mucho más elevado, ya que el ganado en pie se vende al peso. Más tarde, Drew aguó las acciones del Erie Railroad, emitiendo de forma masiva nuevas acciones sin advertencia previa. Centrémonos ahora en la cuestión de las cargas especiales. Esta cifra, que ascendía a $18.800.000, o lo que es lo mismo, 88 centavos por acción, deducida en el cuarto trimestre, no es intrascendente. ¿Se debe pasar por alto por completo, o se debe contabilizar íntegramente como reducción del beneficio, o se debe reconocer parcialmente y pasar por alto parcialmente? El inversor que estuviese alerta también podría preguntarse, ¿cómo es posible que se produjese una epidemia virtual de este tipo de amortizaciones y cancelaciones contables especiales que aparecieron en las memorias de tantas empresas al cierre de 1970 y no en los ejercicios anteriores? ¿Es posible que hubiese unos cuantos maquilladores hábiles aplicando sus finas artes sobre las cuentas? Por supuesto, siempre dentro de los límites de lo permisible. Graham se refiere a la práctica de destacar los rasgos más atractivos, a la vez que se ocultan o se atenúan los rasgos menos favorecedores. Los contables, de la misma manera, pueden transformar simples hechos financieros en rasgos intrincados e incluso incomprensibles. Si realizamos un examen detenido, podemos descubrir que tales pérdidas imputadas y canceladas antes de que realmente se produjesen, se pueden hacer desaparecer, por así decir, sin que se produzcan efectos desagradables en el beneficio básico, tanto pasado como futuro. En algunos casos extremos, pueden llegar a estar disponibles para conseguir que ulteriores cifras de beneficio parezcan casi el doble de lo que en realidad son, gracias a la utilización más o menos malabar de los efectos compensatorios fiscales generados. Al analizar las cargas especiales de Alcoa, lo primero que hay que determinar es cómo se producen. Las notas a pie de página son suficientemente específicas. Las deducciones tienen 4 orígenes, a saber. 1. La estimación del equipo directivo de los costes previstos de cierre de la división de productos manufacturados. 2. Lo mismo respecto del cierre de las plantas de Alcoa Castings Co. 3. Lo mismo respecto de las pérdidas sufridas en el cierre progresivo de Alcoa Credit Co. 4. Además, los costes estimados en $5.3 millones asociados con la culminación del contrato de unos paneles divisorios. Todas estas partidas están relacionadas con futuros costes y pérdidas. Es fácil afirmar que no forman parte de los resultados de explotación ordinarios de 1970. Pero entonces, ¿dónde hay que encuadrar esos resultados? ¿Son tan extraordinarios y no recurrentes que no se pueden imputar a ningún ejercicio ni epígrafe? Una empresa de tan grandes dimensiones como Alcoa, con un volumen de facturación que asciende a $1.500 millones al año, debe tener muchísimas divisiones, departamentos, filiales y similares. ¿No será más normal que extraordinario que una o más de esas entidades resulte no ser rentable y sea necesario cerrarla? Lo mismo cabe decir de cuestiones del estilo del contrato de construcción de paneles divisorios. Piense en lo que sucedería si cuando una empresa sufriese una pérdida en cualquier área de su actividad, tuviese la brillante idea de cancelarlo, imputándolo en forma de partida especial o no recurrente, y de esa forma pudiese declarar un beneficio básico por acción que únicamente incluyese los contratos y operaciones rentables. La contabilidad sería como el reloj de sol del rey Eduardo VII, que únicamente marcaba las horas del sol. El rey probablemente encontró su inspiración en un ensayo que fue muy famoso del escritor inglés William Hazlitt, que hablaba sobre un reloj de sol cerca de Venecia, que tenía la inscripción horas non numero nisi serenas, que significa solo cuento las horas que son serenas. Las empresas que excluyen a toda costa las malas noticias de sus memorias financieras con la excusa de que los acontecimientos negativos son extraordinarios o no recurrentes, están tomando prestada una página de Hazlitt que urgió a sus lectores a no dejar que el tiempo les afecte salvo en lo que resulte beneficioso, a fijarse únicamente en las sonrisas y no hacer caso de los ceños fruncidos, a hacer de nuestras vidas una colección de momentos brillantes y amables, fijándonos en el lado bueno de las cosas, y dejando que el resto desaparezca de nuestras imaginaciones, sin dejar huella ni rastro. William Hazlitt, On a Sundial. Sea 1827. Lamentablemente, los inversores siempre han de contar tanto las horas soleadas como las oscuras. El oyente debería detectar 2 aspectos ingeniosos del procedimiento de Alcoa que hemos estado exponiendo. El primero es que al anticipar las pérdidas futuras, la empresa soslaya la necesidad de imputar las pérdidas en cuestión a un año concreto. No corresponden a 1970, porque no se produjeron en la práctica en ese ejercicio, y no se mostrarán en el año en el que se produzcan en la práctica, porque ya habrán sido provisionadas. Espléndida maniobra, pero ¿no podría decirse que es un poco engañosa? La nota al pie introducida por Alcoa no dice nada sobre la futura bonificación fiscal derivada de estas pérdidas. La mayor parte de las declaraciones de este tipo indican específicamente que únicamente se ha deducido el efecto después de impuestos. Si la cifra de Alcoa representa las pérdidas futuras antes del correspondiente crédito fiscal, entonces no solo se verán los futuros beneficios libres del peso de estas cargas, en el momento en el que realmente se incurra en ellas, sino que además se verán incrementados por un crédito tributario de aproximadamente el 50% de su importe. Es difícil creer que la contabilidad se pueda gestionar de esta manera. Sin embargo, es un hecho que algunas empresas que han sufrido grandes pérdidas en el pasado han podido declarar beneficios futuros sin tener que imputar los impuestos ordinarios contra tales beneficios, de una forma que puede hacer que esos beneficios parezcan realmente interesantes, a pesar de que, paradójicamente, se basen en desgracias sufridas en el pasado.
Las compensaciones fiscales derivadas de las pérdidas de años anteriores se contabilizan actualmente por separado como partidas especiales, pero se contabilizarán en la estadística futura como partes de la cifra de resultado neto. Sin embargo, una reserva que se cree en la actualidad para pérdidas futuras, si es después de deducir el crédito tributario esperado, no debería crear una adición de este tipo al resultado neto de los ejercicios posteriores. El otro rasgo ingenioso es el uso por parte de Alcoa, junto con muchas otras empresas, del cierre del ejercicio de 1970 para realizar ciertas cancelaciones contables especiales. El mercado de valores sufrió lo que aparentemente fue una escabechina en el primer semestre de 1970. Todo el mundo esperaba unos resultados relativamente deficientes para la mayor parte de las empresas en ese ejercicio. Wall Street esperaba ahora mejores resultados para 1971, 1972, etc. ¿Qué mejor, entonces, que imputar todas las cargas posibles al año de resultados deficientes que ya había sido mentalmente dado por perdido y que prácticamente había caído en el abismo del pasado, despejando el camino para unas cifras fantásticamente engordadas en los próximos años? Tal vez se trate de una buena práctica contable, una buena política de negocio y bueno, para las relaciones entre la dirección y los accionistas. Sin embargo, nosotros albergamos serias dudas al respecto. La combinación de unas operaciones generalmente, o deberíamos decir groseramente, diversificadas junto con el impulso de hacer limpieza que sintieron las empresas a finales de 1970, ha dado lugar a algunas desconcertantes notas a pie de página en las memorias anuales. Es posible que el oyente se quede maravillado ante la siguiente explicación facilitada por una sociedad que cotizaba en la NYSE, cuyo nombre no revelaremos, acerca de sus partidas especiales que totalizaban $2.357.000, o lo que es lo mismo, aproximadamente un tercio de los beneficios antes de las cancelaciones contables. Están compuestas por una provisión para el cierre de las operaciones de Spalding United Kingdom, provisión para los gastos de reorganización de una división, coste de venta de una pequeña empresa de fabricación de pañales y biberones, enajenación de una participación minoritaria en una línea de arrendamiento de automóviles en España y liquidación de una organización de botas de esquí. La empresa a la cual Graham se refiere con tanta timidez parece ser American Machine and Foundry, o AMF Corp., uno de los grupos organizativos más caóticos de finales de la década de 1960. Fue predecesora del actual AMF Bowling Worldwide, que opera boleras y fabrica bienes de equipo para boleras. Hace años, las empresas sólidas solían organizar reservas de contingencia con cargo a los beneficios de los buenos años para absorber algunos de los efectos negativos de los futuros años de crisis. El concepto subyacente era el de equilibrar los beneficios declarados, más o menos, y mejorar el factor de estabilidad en el historial de la empresa. Un motivo digno de encomio, aparentemente, sin embargo, los contables de manera justificada se oponían a esta práctica, puesto que falseaba los verdaderos beneficios. Insistían en que se presentasen los resultados de cada ejercicio tal y como se habían producido, buenos o malos, y que los accionistas y los analistas tuviesen la ocasión de hacer los promedios o las ecualizaciones por sí mismos. En la actualidad, hemos llegado a ser testigos del fenómeno contrario, en el cual todo el mundo imputa el mayor número de partidas posibles contra el malhadado año 1970, con el objetivo de comenzar 1971 con una hoja no solo en blanco, sino especialmente preparada para mostrar agradables cifras en los años venideros. Ha llegado el momento de volver a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles fueron entonces los verdaderos beneficios obtenidos por Alcoa en 1970? La respuesta exacta sería la siguiente: los $5.01 por acción, después de dilución, menos la parte de los 82 centavos de cargas especiales que justificadamente pudiese ser atribuida a los acontecimientos acaecidos en 1970. Sin embargo, no sabemos qué parte es esa, y por lo tanto, no podemos declarar con exactitud los verdaderos beneficios de ese ejercicio. El equipo directivo o los auditores deberían haber manifestado su opinión razonada sobre esta cuestión, pero no lo hicieron. Además, la dirección y los auditores deberían haber estipulado que se dedujese el saldo de estas cargas de los beneficios ordinarios de un número adecuado de años futuros, por ejemplo, no más de 5. Evidentemente, tampoco estarán por la labor de hacerlo, puesto que ya han imputado convenientemente toda la cifra como una carga especial imputable a 1970. Cuanto más seriamente se tomen los inversores las cifras de beneficio por acción, tal y como se publiquen, más necesario será que estén en guardia frente a los factores de contabilidad de uno o de otro tipo que puedan hacer imposible una comparación válida de las cifras de diferentes ejercicios o de diferentes empresas. Hemos mencionado 3 de esos posibles factores: el uso de las cargas especiales, que pueden no quedar nunca reflejadas en el beneficio por acción, la reducción de la deducción normal en el impuesto sobre beneficios a causa de pérdidas sufridas en el pasado, y el acto de dilución implícito en la existencia de cantidades sustanciales de valores convertibles o de derechos de suscripción de acciones. Un cuarto elemento que ha tenido un efecto importante en los beneficios declarados en el pasado es el método elegido para realizar la amortización, principalmente la elección entre el método de amortización lineal y el método acelerado de amortización. Nos vamos a abstener de dar detalles en este momento. Sin embargo, a modo de ejemplo de lo que está sucediendo en el momento en el que estamos narrando este audiolibro, mencionemos la memoria del ejercicio de 1970 de Trane Co. Esta empresa mostró un incremento de prácticamente el 20% en el beneficio por acción respecto del ejercicio de 1969, $3.29 en comparación con $2.76. Pero la mitad de ese incremento fue consecuencia de su vuelta al antiguo método lineal de amortización, que resulta menos gravoso sobre el beneficio que el método acelerado, que había empleado el año anterior. La empresa seguirá aplicando el método acelerado a efectos fiscales, con lo que diferirá los pagos del impuesto sobre la renta correspondiente a la diferencia.
Otro factor más, que resulta importante en ciertas ocasiones, es la opción entre imputar el coste de la investigación y el desarrollo en el ejercicio en el que se incurre o amortizarlo a lo largo de una serie de años. Por último, mencionemos la posibilidad de optar entre el método FIFO, primero en entrar, primero en salir, y LIFO, último en entrar, primero en salir, para calcular el valor de los inventarios. En la actualidad, los inversores deben tener en cuenta otros varios factores contables que pueden distorsionar los beneficios declarados. Uno de ellos son los estados financieros pro forma o como si, que recogen los beneficios de las empresas como si los principios de contabilidad generalmente aceptados no existiesen. Otro es el efecto de dilución que tiene la emisión de millones de opciones sobre acciones en concepto de retribución de los ejecutivos y la recompra de millones de acciones para evitar que esas opciones reduzcan el valor de las acciones ordinarias. Un tercer factor son las hipótesis inverosímiles sobre la rentabilidad que pueden conseguir los fondos de pensiones de las empresas, que puedan inflar artificialmente los beneficios en los buenos años y contraerlos en los malos. Otro más son las entidades con finalidades especiales, o firmas o asociaciones del grupo que adquieren activos arriesgados o elementos del pasivo de la empresa y por lo tanto retiran esos riesgos financieros del balance de la empresa. Otro elemento de distorsión es el tratamiento del marketing u otros costes inmateriales como activos de la empresa, en vez de como gastos ordinarios de explotación. Examinaremos brevemente estas prácticas en el comentario que acompaña a este capítulo. Una indicación evidente en este sentido debería ser que los inversores no tendrían que prestar ninguna atención a estas variables de contabilidad si los importes afectados fuesen relativamente reducidos. Sin embargo, siendo como es Wall Street, es necesario tomarse en serio hasta las partidas que son relativamente intrascendentes en sí mismas. 2 días antes de que apareciese la memoria de Alcoa en el Wall Street Journal, el periódico había publicado una detallada exposición sobre los estados correspondientes de Dow Chemical. Finalizaba con la indicación de que muchos analistas estaban preocupados por el hecho de que Dow hubiese incluido una partida de 21 centavos en los beneficios ordinarios de 1969, en lugar de tratar esa partida como si fuese un ingreso extraordinario. ¿Cuál era el problema? Evidentemente, que las evaluaciones de Dow Chemical, que en conjunto afectaban a muchos millones de dólares, parecían depender de cuál fuese exactamente el incremento porcentual conseguido en 1969 respecto de 1968. En este caso, el 9% o el 4.5%. Esto nos parece bastante absurdo. Es muy poco probable que las pequeñas diferencias relacionadas con los resultados de un ejercicio puedan influir de modo significativo en los beneficios medios o en el crecimiento del futuro, y en una valoración conservadora y realista de la empresa. En contraposición, pensemos en otro estado contable que también se publicó en enero de 1971. En este caso, hablamos de la memoria anual de 1970 de Northwest Industries Inc. Northwest Industries era la sociedad de cartera de, entre otras empresas, la Chicago and Northwestern Railway Co. y la Union Underwear, fabricante de la ropa interior de las marcas BVD y Fruit of the Loom. Fue adquirida en 1985 por el financiero excesivamente endeudado William Farley, que arruinó la empresa. Fruit of the Loom fue adquirida en un procedimiento de quiebra por la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc., a principios del año 2002. La empresa estaba pensando en realizar una cancelación contable en forma de carga especial, de un importe mínimo de 264 millones de dólares, operación que pensaba realizar de un plumazo. De esa cifra, 200 millones de dólares correspondían a la pérdida que debía asumirse como consecuencia de la venta del ferrocarril que pensaba realizar a sus empleados, y el resto era una cancelación contable de una reciente adquisición de acciones. Estas cifras habrían arrojado una pérdida de aproximadamente $35 por acción ordinaria antes de compensaciones por dilución, o lo que es lo mismo, del doble de su precio actual de mercado. Se trataba de una transacción realmente significativa. Si la operación sigue adelante y si no se modifican las normas tributarias, esta pérdida contabilizada en 1970 permitirá que Northwest Industries materialice aproximadamente 400 millones de dólares de beneficios futuros, en un plazo de 5 años, con sus otras actividades diversificadas sin tener que pagar impuestos sobre la renta por tales beneficios. Graham se está refiriendo a la disposición de la legislación tributaria federal que permite a las organizaciones trasladar a ejercicios posteriores sus pérdidas de explotación netas. Tal y como está en la actualidad la norma tributaria, estas pérdidas se pueden trasladar a ejercicios posteriores con un límite máximo de 20 años, reduciendo las obligaciones fiscales de la empresa durante todo el periodo, y por lo tanto, elevando sus beneficios después de impuestos. Por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta si hay pérdidas recientes graves que realmente puedan mejorar los beneficios netos de la empresa en el futuro. ¿Cuál será entonces el verdadero beneficio de esta empresa? Debería calcularse teniendo en cuenta o sin tener en cuenta el prácticamente 50% de impuestos sobre la renta que no tendrá que pagar en realidad. En nuestra opinión, el método adecuado de cálculo consistiría en calcular, en primer lugar, la citada capacidad de generación de beneficios sobre la base de que estuviese sujeta a toda su responsabilidad fiscal, y extraer una idea en términos generales sobre el valor de las acciones de la empresa que estuviese basada en dicha estimación. A esta cifra se debería incorporar algún tipo de bonificación que representase el valor por acción de la importante, aunque temporal, exención tributaria de que va a disfrutar la empresa. También sería necesario introducir algunos ajustes para el caso de que se produjese una dilución a gran escala. De hecho, las acciones preferentes convertibles y los derechos de suscripción podrían llegar a duplicar con creces el número de acciones ordinarias en circulación si tales derechos se ejercitan. Es posible que todo esto resulte aburrido y confuso para nuestros lectores, pero forma parte de nuestra historia. La contabilidad de las grandes empresas suele estar llena de trucos. El análisis de valores puede ser complicado. Las valoraciones de las acciones solo son realmente fiables en casos excepcionales.
Los inversores deberían tener siempre a mano estas palabras y recordarlas con frecuencia. Las valoraciones de las acciones solo son realmente fiables en casos excepcionales. Aunque las cotizaciones de la mayoría de las acciones son más o menos correctas, la mayoría de las veces, la cotización de una acción y el valor de la empresa a la que representa casi nunca son idénticos. La opinión del mercado sobre la cotización, por lo general, es poco fiable. Por desgracia, el margen de los errores de determinación de precio del mercado frecuentemente no es lo suficientemente grande para justificar los gastos en que se incurriría si se tratase de hacer operaciones para aprovecharlo. El inversor inteligente debe evaluar detenidamente los costes de operar y los efectos fiscales antes de rendirse a la tentación de aprovechar una discrepancia de cotización, y nunca debería dar por seguro que va a poder vender a la misma cotización que en ese momento está vigente en el mercado. Para la mayor parte de los inversores, probablemente lo mejor sería que se asegurasen de que están consiguiendo un buen valor por el precio que pagan, y que no profundizasen más en esta cuestión. Utilización del beneficio medio. Antiguamente, los analistas y los inversores prestaban una considerable atención al beneficio medio durante un periodo de tiempo relativamente prolongado del pasado, normalmente entre 7 y 10 años. Esta cifra promedio se refiere a la media simple o aritmética que Graham describía en la frase anterior. Era útil para equilibrar los frecuentes altibajos de los ciclos empresariales, y se pensaba que ofrecía una idea de la capacidad de generación de beneficios de la empresa mejor que los resultados del último año considerados en solitario. Una ventaja importante de este proceso de cálculo de promedios es que resolvía el problema de lo que había que hacer con casi todas las cargas y créditos especiales. Se debían incluir en los beneficios medios. Porque es indudable que la mayor parte de esas pérdidas y ganancias forman parte de la historia de la actividad de la empresa. Si lo hiciésemos en el caso de Alcoa, el beneficio medio del periodo 1961 a 1970, 10 años, ascendería a $3.62. Y en el caso de los 7 años que van de 1964 a 1970, a $4.62 por acción. Si tales cifras se emplean en conjunción con las calificaciones de crecimiento y estabilidad de los beneficios durante el citado periodo, podrían ofrecer una imagen realmente informativa sobre el rendimiento que ha conseguido en el pasado la empresa. Cálculo de la tasa de crecimiento en el pasado. Es de vital importancia que el factor de crecimiento del historial de la empresa se tenga adecuadamente en cuenta. Cuando se ha experimentado un gran crecimiento, los beneficios recientes estarán muy por encima de la media a 7 o 10 años, y el analista puede considerar que estas cifras a largo plazo son irrelevantes. No siempre tiene que ser así necesariamente. Es posible informar de los beneficios tanto en forma de promedio como en lo relativo a la cifra más reciente. Sugerimos que la propia tasa de crecimiento se calcule comparando la media de los 3 últimos años con la cifra correspondiente de 10 años antes. En los casos en los que exista un problema de cargas o créditos especiales, podría ponerse en práctica algún tipo de solución de compromiso. Examine el siguiente cálculo relativo al crecimiento de Alcoa, en comparación con el de Sears Roebuck y el grupo del DJIA en conjunto. Comentario. Estas cifras podrían dar lugar a un prolongado debate. Probablemente muestran con la misma veracidad que cualesquiera otras, calculadas después de complejas operaciones matemáticas, el crecimiento real del beneficio durante el prolongado periodo que va de 1958 a 1970. Tabla 12.1, en su PDF. Sin embargo, ¿hasta qué punto es relevante esta cifra, que por lo general se considera esencial para calcular el valor de las acciones ordinarias en el caso de Alcoa? Su tasa de crecimiento en el pasado fue excelente, de hecho, un poco mejor que la de la aclamada Sears Roebuck, y muy superior a la del índice compuesto DJIA. Sin embargo, la cotización de mercado a principios de 1971 aparentemente no tenía en cuenta este extraordinario resultado. Alcoa cotizaba a solo 11.5 veces su reciente media trienal, mientras que Sears cotizaba a 27 veces, y el propio DJIA lo hacía a más de 15 veces. ¿Cómo se había llegado a esta situación? Evidentemente, Wall Street se mostraba bastante pesimista acerca de la futura evolución del beneficio de Alcoa, en comparación con los resultados que la empresa había obtenido en el pasado. Sorprendentemente, la cotización máxima de Alcoa se había alcanzado en 1959. En aquel año había cotizado a 116, lo que suponía multiplicar por 45 su beneficio. Hay que comparar esa cifra con la cotización máxima ajustada en 1959 de 25.5 en el caso de Sears Roebuck, lo que suponía multiplicar por 20 su beneficio de la época. Aun cuando el beneficio de Alcoa obtuvo un excelente crecimiento con posterioridad, es evidente que en el caso de esta empresa las posibilidades futuras habían sido sobrevaloradas en extremo por el mercado. Cerró el ejercicio de 1970 exactamente a la mitad de cotización que el máximo alcanzado en 1959, mientras que Sears triplicaba la cotización y el DJIA subía prácticamente el 30%. Debería indicarse que el beneficio de Alcoa sobre los recursos de capital, aparentemente Graham utiliza los beneficios sobre capital en el sentido tradicional de rendimiento sobre el valor contable, esencialmente los beneficios netos divididos entre los activos netos tangibles de la empresa. Había sido solo medio o inferior, y que este puede haber sido el factor decisivo. Los elevados multiplicadores únicamente se mantienen en el mercado de valores si la empresa conserva una rentabilidad mejor que la media. Apliquemos en este momento a Alcoa la sugerencia que habíamos hecho en el capítulo anterior sobre un proceso de valoración con dos partes. Escúchense las páginas 324 a 325. Dicho método podría haber producido un valor de rendimiento pasado en el caso de Alcoa del 10% del DJIA, es decir, de $84 por acción respecto del precio de cierre de 840 correspondiente al DJIA en 1970. Con estos criterios, las acciones habrían parecido bastante atractivas a su cotización de 57.25.
¿En qué medida debería el analista experto haber ajustado a la baja el valor de rendimiento pasado para deducir el efecto de los acontecimientos negativos que apreciase en el futuro? Francamente, no tenemos ni idea. Supongamos que tuviese motivos para considerar que el beneficio de 1971 llegaría a reducirse hasta $2.50 por acción. Un gran recorte respecto de la cifra de 1970, en comparación con la previsión de crecimiento del DJIA. Es muy probable que el mercado de valores se tomase muy en serio estos deficientes resultados, pero ¿realmente llegaría a valorar a la antiguamente poderosa Aluminum Company of America como empresa relativamente no rentable, cuyo valor fuese inferior al de los activos tangibles existentes detrás de las acciones? La historia reciente y una montaña de investigación de mercado han demostrado que el mercado es implacable con las empresas en rápido crecimiento que declaran súbitamente una reducción de los beneficios. Las empresas que tienen un crecimiento más moderado y estable, como Alcoa en la época de Graham o Anheuser-Busch y Colgate-Palmolive en nuestra época, suelen experimentar declives de mercado más moderados cuando declaran unos beneficios decepcionantes. Las grandes expectativas dan pie a las grandes decepciones, si no se cumplen. Cuando no se alcanzan unas expectativas moderadas, la reacción es mucho más leve. Por lo tanto, uno de los mayores riesgos de tener acciones de crecimiento no es que su crecimiento se detenga, sino que simplemente se ralentice. Por otra parte, a largo plazo, esto no es meramente un riesgo, sino prácticamente una certeza. En 1971, la cotización se redujo desde un máximo de 70 en mayo a un mínimo de 36 en diciembre, respecto del valor contable de 55. Alcoa es indudablemente una empresa industrial representativa de enorme tamaño, pero creemos que su historial de precio y beneficio es más infrecuente e incluso contradictorio que el de la mayor parte de las otras grandes empresas. Sin embargo, este ejemplo ofrece respaldo, en cierta medida, a las dudas que hemos expresado en el último capítulo respecto de la fiabilidad del procedimiento de valoración cuando dicho procedimiento se aplica a la típica empresa industrial. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.